Cuando empecé a trabajar con retrasados, hace ya varios años, creí que sería una experiencia deprimente y escribí a Luria explicándoselo. Pero ante mi sorpresa, él contestó hablándome en los términos más positivos sobre la experiencia y diciéndome que no había pacientes que le resultasen en general más queridos y que consideraba las horas y los años que había pasado en el Instituto de Defectología unos de los más interesantes y estimulantes de toda su vida profesional. En el prefacio a la primera de sus obras clínicas, El habla y el desarrollo de los procesos mentales en el niño, expresa un sentimiento similar. Si un autor, dice él, tiene derecho a expresar sentimientos sobre su propia obra, debo confesar el cálido sentimiento con que vuelvo siempre al material publicado en este libro. ¿Qué es este cálido sentimiento del que habla Luria? Es claramente la expresión de algo emotivo y personal, que no sería posible si los deficientes no respondiesen, si no poseyesen también ellos sensibilidades muy reales, posibilidades personales y emotivas, sean cuales sean sus defectos, intelectuales en este caso. Pero más bien es una expresión de interés científico, de algo que Luria consideraba de un interés científico muy especial. ¿Qué podría ser esto? Algo distinto sin duda a las deficiencias y defectología, que son en sí mismas de un interés bastante limitado. ¿Qué es entonces lo que es especialmente interesante en los simples? Se relaciona con cualidades de la mente que están preservadas, potenciadas incluso, de modo que aunque mentalmente deficientes en ciertos sentidos, pueden ser mentalmente interesantes, incluso mentalmente completos en otros. Las cualidades de la mente no conceptuales, he aquí lo que hemos de investigar con especial intensidad en la mente del simple, como hemos de hacer también en las mentes de los niños y de los salvajes, aunque, como subraya repetidamente Clifford Geertz, estas categorías nunca deben equipararse. Los salvajes no son ni simples ni niños, los niños no tienen ninguna cultura salvaje y los simples no son ni salvajes ni niños. Sin embargo, hay parentescos importantes. Y todo lo que Piaget nos ha aclarado sobre la mente de los niños y Levi Strauss sobre la mente salvaje nos aguarda con distinta forma en la mente y el mundo de los simples. Bienvenido, bienvenida una vez más o por primera vez a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, igual queda alguien aquí a la escucha después de haber comenzado el episodio con la frase «Cuando empecé a trabajar con retrasados hace varios años», puntos suspensivos. O igual ya no queda nadie en el episodio, ahora mismo escuchando, no lo sé. Bueno, está hecho a conciencia y está elegido el contenido a conciencia. Hace unas pocas semanas se cambió de la Constitución española el término disminuido por el de persona con discapacidad. Y bueno, todos o casi todos lo hemos celebrado, casi todos desde la misma óptica y desde el mismo punto de comprensión.
Lo que no celebra todo el mundo de la misma manera es otro tipo de cambios que se puedan venir, ¿no?, a través de las costuras de nuestra Carta Magna, ¿no? Y es que los agentes infecciosos saben siempre reconocer las dianas débiles, ¿no?, las puertas de entrada a la célula de la que se quieren alimentar. Y bueno, la verdad es que la palabra disminuido choca mucho, pero el vocablo se sigue usando de otras maneras. Por ejemplo, se habla de funciones disminuidas. Y claro, disminuido así de golpe y función disminuida no es exactamente lo mismo. Disminuido tiene la función de sustantivo en este ejemplo, cuando llamamos a alguien disminuido. Y llamar a una persona disminuida es hacer una descripción desde lo ontológico, desde el ser mismo. Sin embargo, decir que tiene funciones disminuidas, aunque éstas sean funciones superiores, pues es darle una cualidad a través de un adjetivo a algo en concreto y no a todo un ser. Hay cambios en el lenguaje, en el léxico, que son incontestables, cuando la palabra, sobre todo cuando la palabra está llena de estigma, ¿no?, o cierto uso de la palabra está llena de estigmas, ¿no?, y por eso, bueno, pues se modifica y se cambia. Bueno, en este episodio vamos a leer un texto titulado Rebeca. El texto se encuentra en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y si haces memoria, este libro, quizá el más leído de Sacks, contiene 4 partes. La parte de pérdidas, la de excesos, la de arrebatos y la última parte a la que pertenece Rebeca, titulada El mundo de los simples. Bueno, desde un punto de vista funcional, y vamos a centrarnos en pérdidas y en excesos de las 2 primeras partes del libro, desde un punto de vista funcional, las pérdidas y los excesos se refieren a personas con condiciones neurológicas reducidas o inexistentes, en el primer caso, en el caso de las pérdidas, y sobre funciones, bueno, pues que van más allá de lo normal en el segundo caso, en el caso de los excesos. Y en su día vimos ejemplos, hemos dedicado creo que un episodio a cada una de estas 2 primeras partes, pero es cierto que, bueno, Sacks añade 2 categorías más a la complejidad a la gran complejidad cuando se trata de la desviación neurológica, ¿no?, desde el punto de vista de la norma, tanto estadística como médica. Y en la tercera parte del libro, en arrebatos, nos da Sacks ejemplos de condiciones neurológicas que podrían ser cualesquiera de las 2 anteriores, pero en donde se centran no solo en cómo es la función o en la función en sí, de una forma cuantitativa, sino que expresa en este tercer apartado del libro, pues sobre todo lo que subyace a esa función, ¿no?, a esa función nerviosa, es decir, la reminiscencia, la percepción alterada o la imaginación. Y ya en la cuarta parte del libro, titulada El mundo de los simples, fijaos que andamos también con una palabra, ¿no?, de estas que podrían ser canceladas a día de hoy, simples. Bueno, pues es la cuarta parte del libro y precisamente comienza con el texto que hemos leído al comienzo del episodio. Aquí Sacks, como ya habrás podido imaginar, escribe una serie de casos de personas pues con bajo cociente intelectual. En su versión original he ido a buscarla para ver cómo se había traducido la palabra retardados. En su versión original, con respecto al texto que hemos leído al principio, él escribe: When I started working with retardates few years ago, o sea, cuando empecé a trabajar con retardados hace ya varios años, con lo cual sí está escrito en el original de esta manera, no es un problema de traducción o no es una traducción inapropiada, sino que está perfectamente hecho. Él usa la palabra retardates. Supongo que al igual que en España o en Latinoamérica esta palabra ya no se usa, no debe usarse.
Supongo que en Estados Unidos tampoco. De hecho, supongo que si en España o en Latinoamérica no se usa es porque dejó de usarse en Estados Unidos primero, ¿no? Como casi todos los movimientos que llegan aquí, ¿no? Los deseables o los indeseables, pues siempre se exportan de allá, ¿no? De Estados Unidos. Hoy Sachs no escribiría esta palabra, tampoco lo haría con muchas otras que vais a escuchar en el texto Rebeca. Muchas él las entre comillas, pero incluso hoy esas palabras no sé siquiera si se atrevería a entrecomillarlas, ¿no? No hace mucho había gags en la televisión, por ejemplo en España con Martes y 13 o incluso con Muchachada Nui, Javier, Reyes, no sé cómo se llama. Bueno, pues no hace muchos años que no se podrían hacer ahora, ¿no? Todo esto ha cambiado tremendamente por las modas y las corrientes imperantes, ¿no? Las palabras y las expresiones pues van y vienen y bueno, pues nada, son épocas, son sensibilidades y a veces esto incluso es circular. O sea, algo que pueda desaparecer ahora puede venir más adelante, o algo que desapareció hace tiempo está volviendo ahora, ¿no? O sea, lo aceptable y lo no aceptable no es objetivo, sino que es una adaptación a la corriente, ¿no? Imperante, y esto, creo que algo de esto se habló hace poco. Si prestáis atención a la lectura que haremos ahora, que supongo que sí, porque siempre prestáis atención, hay un momento en donde Sachs dice lo siguiente: Rebeca, como todos nuestros clientes, y él mismo especifica, cliente, una palabra odiosa que se ponía de moda por entonces, en teoría menos desagradable que la palabra paciente. Así que fíjate, la palabra paciente, que se usa hoy en día con ninguna connotación negativa, se llegó a sustituir por la palabra cliente, pues en los años en donde Sachs escribió el libro. Pues paciente en aquella época era desagradable, ¿no? Y ahora pues paciente se usa sin ningún problema. Lo curioso es que Sachs haya hecho esta aclaración y no haga ninguna cuando usa la palabra retrasado, con lo cual yo llego a la conclusión de que cuando la escribió y otras que escribe en el texto, pues evidentemente no se cernía sobre él ni sobre ninguna persona que la usase o que las usase, pues la censura de la cancelación. Se ha reprochado en alguna ocasión en este podcast que yo usase la palabra retrasado cuando estaba parafraseando a Sachs. Y yo puedo entender que nos indignemos por escuchar terminología sensible pasada de moda, ¿no? Y que a día de hoy es dañina. Pero la indignación, si no va acompañada de una reflexión sobre el contexto, se convierte pues en un estandarte casi político. Como lo es cancelar obras de arte, ¿no? Bajo el pensamiento de hoy, museos señalados, obras señaladas, libros clásicos reescritos, ¿no? Para no hacer daño cuando los niños de 9 años pueden salir vestidos con un picardías y en sujetador en un desfile de carnaval, ¿no? Usando el carnaval como tapadera. Entonces, bueno, pues nada, unos cancelan por un lado y otros cancelan por el otro. Y uno pues mira entre risas y espanto pues todo esto. Así que, bueno, ya me diréis si quieres, o ya me dirás si quieres, por un comentario, con un email, cómo te sientes al respecto de lo que hemos hablado después de escuchar el texto que vendrá a continuación y, como he dicho ya antes, lleva el título de Rebeca. Y esta lectura, más allá de su contenido y de las palabras amorosas y médicas, desde el aspecto médico, ¿no? de Sachs, y no olvides, amorosas y cariñosas, más allá del contenido de este texto, por mi lado son una invitación a explorar lo que sientes, lo que sentimos cuando escuchamos términos que hoy en día no nos suenan como válidos. Así que hagamos esta exploración personal y sincera. Y bueno, pues este es el ejercicio que me gustaría que hiciéramos precisamente en este episodio. Y como me voy a despedir aquí, ya no quería dejar
de comentaros una cosa y de dejaros también un enlace a un vídeo, el vídeo que tiene que ver con lo que voy a comentar acto seguido, pues antes de pasar a la lectura de Rebeca, ¿no? Y es lo siguiente, ¿os acordáis de aquella película? Y si no os acordáis, por favor, buscadla y vedla, porque es una maravilla, es una de mis películas favoritas, de mis 10 películas favoritas. Aquella película titulada Moulin Rouge, no la de Nicole Kidman, de hace ya, pues no sé, 15 años, 20 y algo, no lo sé, sino la de 1952 de John Huston. Hay una escena, y como he dicho, os dejo el enlace en la descripción. No está la película en YouTube entera, yo no la he encontrado, pero sí esta escena que me llamó mucho la atención. Entonces hay una escena en donde hay una exposición de cuadros de Toulouse-Lautrec, y él está allí porque la película trata sobre su vida, o una parte de su vida, y él está, casi de toda su vida, ¿no? Porque lo vemos de pequeñito y lo vemos morir, ¿no? O sea, que trata de su vida. Entonces Toulouse está en la inauguración de su obra, de su exposición, y allí hay una señora que comienza a criticar un cuadro suyo diciendo que es desagradable. ¡Qué desagradable!, dice la mujer del cuadro. O sea, dice la mujer, porque en el cuadro hay una señora medio desnuda, ¿no? Entonces la mujer dice, en este cuadro esta mujer se está desnudando delante de un hombre, ¡qué desagradable!, ¿no? Poniendo el grito en el cielo, espantada. Y bueno, a todo esto Toulouse-Lautrec la escucha, pues está al lado, y se acerca a ella y al cuadro y le dice, discúlpeme, madame, la mujer no se está desvistiendo, se está vistiendo. Resulta que el hombre, su marido, están celebrando su 27 aniversario y se van a ir a cenar con su hijo mayor. Y además el señor es taxidermista. Me horroriza lo que usted está diciendo de esta buena gente, y esto prueba lo que siempre he mantenido, que el demonio existe solo en el ojo del que mira. Le agradecería que dejara de ver mis cuadros. Rebeca no era ninguna niña cuando la enviaron a nuestra clínica. Tenía 19 años, pero como decía su abuela, es igual que una niña en algunos sentidos. No era capaz siquiera de dar una vuelta a la manzana, ni de abrir una puerta con la llave. Era incapaz de ver cómo entraba la llave y no parecía capaz de aprender nunca. Tenía confusión derecha e izquierda, se ponía a veces mal la ropa, al revés, lo de atrás para adelante, sin darse cuenta o, si se daba cuenta, sin ser capaz de corregirlo. Podía pasarse horas metiendo una mano o un pie en el guante o el zapato equivocado. No parecía tener, tal como decía su abuela, ningún sentido del espacio. Se mostraba torpe y mal coordinada en todos sus movimientos. Un informe decía que era una subnormal motriz, aunque cuando bailaba desaparecía toda esa torpeza. Rebeca tenía una fisura palatina parcial, por lo que emitía una especie de silbido al hablar, dedos cortos y gruesos, con uñas romas y deformes, y una miopía degenerativa grave que le obligaba a llevar gafas muy gruesas. Estigmas todos ellos de la misma condición congénita que había sido causa de sus deficiencias mentales y cerebrales. Era terriblemente tímida y retraída,
y tenía la sensación de que era y había sido siempre una imagen ridícula. Pero era capaz de afectos cálidos, profundos, apasionados incluso. Tenía un profundo amor hacia su abuela, que la había criado desde los 3 años en que se quedó huérfana. Le gustaba mucho la naturaleza y si la llevaban a los jardines botánicos y parques de la ciudad, pasaba allí muchas horas felices. También le gustaban mucho los cuentos y relatos, aunque no había aprendido a leer, pese a sus asiduos y hasta frenéticos esfuerzos, y suplicaba a su abuela o a otros que le leyesen. Tiene auténtica hambre de cuentos y relatos, decía su abuela, y por suerte a la abuela le encantaba leer y tenía una voz agradable que a Rebeca la ponía casi en trance. Y no solo le gustaban los relatos, también le gustaba la poesía. Esto parecía un hambre o necesidad profunda en Rebeca, una forma necesaria de alimento, de realidad para su mente. La naturaleza era hermosa pero muda, no bastaba. Rebeca necesitaba que le representaran el mundo en imágenes verbales, en lenguaje, y parecía tener poca dificultad para seguir las metáforas y símbolos, incluso de poemas muy profundos, en agudo contraste con su incapacidad para las instrucciones y proposiciones más simples. El lenguaje del sentimiento, de lo concreto, de la imagen y el símbolo formaba un mundo que ella amaba y en el que en una medida considerable podía entrar. Aunque inepta conceptualmente y proposicionalmente, se sentía en su elemento con el lenguaje poético y era además, de un modo sorprendente y conmovedor, una especie de poeta natural primitiva. Utilizaba metáforas, comparaciones, símiles un tanto sorprendentes, de forma natural, aunque impredecible, como súbitas exclamaciones o alusiones poéticas. La abuela era bastante devota, aunque sin exageraciones ni estridencias, y lo mismo le sucedía a Rebeca. Le encantaban las luces de las velas del sábado, las bendiciones y plegarias que componen la liturgia judía. Le encantaba ir a la sinagoga, donde también se la quería, y la veían como a una hija de Dios, una especie de tonta, santa, inocente. Y comprendía perfectamente la liturgia, los cantos, las oraciones, los ritos y símbolos de que se compone el servicio ortodoxo. Todo esto era posible para ella, accesible, le encantaba pese a los graves problemas perceptuales y espaciotemporales, y a las graves deficiencias en la capacidad de sistematización. Era incapaz de contar una vuelta. Los cálculos más simples le resultaban insuperables. Jamás pudo aprender a leer o a escribir y daba una media de 60 o menos en las pruebas de inteligencia, aunque lo hacía muchísimo mejor en las partes verbales de la prueba que en las prácticas. Era pues una retrasada mental, una boba, una estúpida, o eso había parecido. Y eso la habían llamado a lo largo de toda su vida, pero era una retrasada con una capacidad poética inesperada y extrañamente conmovedora. Superficialmente era una masa de deficiencias e incapacidades con las angustias y frustraciones profundas que eso implicaba. A este nivel era, y ella misma tenía la sensación de serlo, una lisiada mental. Muy por debajo de las habilidades sin esfuerzo, las capacidades felices de los demás. Pero a cierto nivel más profundo no había ningún sentimiento de deficiencia o incapacidad, sino una sensación de calma y plenitud, de estar plenamente viva, de ser un alma profunda y elevada, e igual a todas las demás. Así pues, intelectualmente, Rebeca se sentía una lisiada, espiritualmente se sentía un ser pleno y completo. La primera vez que la vi, torpe, tosca, desmañada,
La vi mera o totalmente como una víctima, una criatura rota cuyos trastornos neurológicos yo podía determinar y analizar con precisión. Una multitud de apraxias y agnosias, una masa de defectos, deficiencias sensoriomotrices, limitaciones de conceptos y esquemas intelectuales similares, siguiendo criterios de Piaget, a los de un niño de 8 años. Una pobrecilla, me dije, quizás con un fragmento de habilidad, un don extraño para el lenguaje, un mero mosaico de funciones corticales superiores, esquemas piagetianos, la mayoría deficientes. La siguiente vez que la vi, era todo muy distinto. No la tenía en una situación de prueba, no estaba evaluándola en una clínica. Yo paseaba por fuera, era un maravilloso día de primavera, me quedaban unos minutos para iniciar el trabajo en la clínica y vi a Rebeca allí sentada en un banco, contemplando tranquilamente el follaje abrileño, con evidente satisfacción. No había en su postura nada de la torpeza que tanto me había impresionado la vez anterior, sentada allí con un vestido claro, la expresión tranquila, una leve sonrisa, me hizo recordar de pronto a una joven heroína de Chekhov, vista contra el telón de fondo de un bosquecillo de cerezos chejovianos. Podría haber sido una joven cualquiera disfrutando de un bello día de primavera. Esta era mi visión humana frente a mi visión neurológica. Al acercarme oyó mis pisadas y se volvió. Me dirigió una amplia sonrisa y me hizo un gesto mudo. Contempla el mundo, parecía decir. ¡Qué hermoso es! Y luego brotaron exclamaciones extrañas, súbitas y poéticas, como primavera, nacimiento, crecimiento, animación, brotar a la vida, estaciones, todo tiene su tiempo. Pensé de pronto en el Eclesiastés. Para todo hay una estación y una época para cada objetivo bajo el cielo. Una época para nacer y una época para morir, una época para plantar y una época... puntos suspensivos. Esto era lo que a su modo inconexo me decía Rebeca, una visión de estaciones, de épocas, como la del predicador. Es un Eclesiastés idiota, me dije. Y en esta frase se unían, chocaban y se fundían mis dos visiones de ella, como idiota y como simbolista. Se había desenvuelto mal en la prueba, que en cierto modo estaba destinada, como todas las pruebas neurológicas y psicológicas, no solo a descubrir, a revelar déficits, sino a descomponerla en funciones y déficits. Ella se había desmoronado horriblemente en la prueba formal, pero ahora estaba misteriosamente integrada y equilibrada. ¿Por qué se había desintegrado antes? ¿Cómo podía estar tan integrada ahora? Yo tenía una vigorísima sensación de dos formas de pensamiento o de organización o de ser totalmente distintas. La primera, esquemática, capaz de ver pautas, de resolver problemas. Esta era la que había sido probada y donde se la había encontrado tan deficiente, tan desastrosamente carente. Pero las pruebas no habían aportado datos más que de los déficits. Nada decían de lo que pudiese estar, digamos, más allá de los déficits. No me habían dado ningún indicio de sus capacidades positivas, de su aptitud para percibir el mundo real, el mundo de la naturaleza y quizá de la imaginación, como un todo coherente, intangible, poético. Su capacidad de ver esto, de pensar esto y cuando podía de vivir esto, no me habían dado ningún indicio de su mundo interior, que no había duda era integrado y coherente. Y había que abordarlo como algo distinto a una serie de problemas o tareas.
cuál era el principio integrador que podía permitirle la integración y que evidentemente era algo distinto a lo esquemático. Pensé de pronto en su amor a los cuentos y relatos, a la coherencia y la composición narrativa. ¿Es posible, me pregunté, que este ser que tengo ante mí, que es al mismo tiempo una muchacha encantadora y una deficiente, una lisiada cognitiva, es posible que pueda utilizar una forma narrativa o dramática para componer e integrar un mundo coherente en lugar de la forma esquemática, que es en ella tan defectuosa que sencillamente no funciona? Y mientras pensaba esto, la recordé bailando y recordé que así podía organizar sus movimientos, por lo demás torpes y mal coordinados. Mientras la contemplaba sentada allí en el banco, disfrutando no solo de una visión simple de la naturaleza, sino de una visión sagrada, pensé que nuestras valoraciones, nuestros enfoques son ridículamente impropios. No nos muestran más que déficits, no nos muestran potencialidades, solo nos muestran rompecabezas y esquemas cuando necesitamos ver música, narración, juego, un ser comportándose espontáneamente a su propio modo natural. Rebeca, pensé, era completa y estaba intacta como ser narrativo, en condiciones que le permitían organizarse de un modo narrativo, y saber esto era muy importante, pues te permitía verla y ver su potencial de un modo completamente distinto al impuesto por la forma esquemática. Quizá fue una suerte que tuviese la oportunidad que tuve de ver a Rebeca en sus dos aspectos tan diferentes, tan deficiente e incorregible en uno, tan llena de promesas y potencialidades en el otro, y que fuese ella uno de los primeros pacientes que vi en nuestra clínica, porque lo que vi en ella, lo que ella me mostró, lo veo ahora en todos ellos. A medida que continué viéndola, su personalidad pareció hacerse más profunda, o quizás reveló y yo pasé a respetar más y más sus profundidades. No eran profundidades totalmente dichosas, ninguna profundidad lo es nunca, pero fueron predominantemente dichosas durante la mayor parte del año. Luego en noviembre murió su abuela y la luz, la alegría que Rebeca había mostrado en abril, pasaron a convertirse en la oscuridad y la aflicción más hondas. Estaba destrozada, pero se comportaba con mucha dignidad. La dignidad, la profunda ética, se añadió en esta ocasión formando un contrapunto serio y perdurable con el yo leve, lírico, que yo había visto, especialmente antes. La visité en cuanto me enteré de la noticia y ella me recibió con gran dignidad, pero paralizada de dolor, en su pequeña habitación de una casa que se había quedado vacía. Su expresión oral volvía a ser espasmódica, jacksoniana, emisiones breves de dolor y pesar. ¿Por qué tuvo que irse?, gimió y añadió. Lloro por mí, no por ella. Luego, tras una pausa, la abuelita está perfectamente, se ha ido a su casa grande. Casa grande. Era un símbolo propio o un recuerdo inconsciente del Eclesiastés o una alusión a él. Tengo mucho frío, exclamó, encogiéndose. No está fuera, el invierno está dentro, frío como muerte, añadió. Ella era parte de mí murió con ella. Estaba integrada en su dolor, trágica e integrada. No se percibía ni el más leve indicio de que se tratase de una deficiente mental. Al cabo de media hora se desbloqueó, recuperó parte de su calor y su animación y dijo: «Es invierno, me siento muerta, pero sé que vendrá de nuevo la primavera». La superación de aquella prueba fue lenta pero positiva, tal como Rebeca, cuando estaba más afectada, había previsto. Le ayudaron muchísimo el apoyo y la comprensión de una tía abuela suya, hermana de la fallecida, que se trasladó a vivir a la casa. También le ayudaron mucho la sinagoga y la comunidad religiosa, sobre todo los ritos de Sivan y el estatus especial que se le otorgaba como la afligida, la familiar más allegada a la difunta. Es probable que también la ayudase el que pudiese hablar libremente conmigo. Y es interesante añadir que la ayudaron también los sueños, que explicaba muy animada
y que marcaron claramente etapas de la superación del dolor. Lo mismo que la recuerdo bajo el sol abrileño, la recuerdo también bosquejada con trágica claridad en el sombrío noviembre de aquel año en el lúgubre cementerio de Queens, rezando el Kaddish ante la tumba de su abuela. Las oraciones y los relatos bíblicos la habían atraído siempre, pues se ajustaban al aspecto bendito, lírico, feliz de su vida. Ahora en las oraciones fúnebres, en el Salmo 103 y sobre todo en el Kaddish, hallaba las únicas palabras adecuadas de aflicción y consuelo. Durante los meses intermedios, entre la primera vez que la vi en abril y la muerte de su abuela aquel noviembre, Rebeca, como todos nuestros clientes, una palabra odiosa que se ponía de moda por entonces, en teoría menos degradante que pacientes, se vio obligada a participar en una serie de talleres y clases como parte de nuestra campaña formativa y cognitiva. Eran también términos muy de aquel periodo. La campaña fue completamente ineficaz en el caso de Rebeca, igual que en la mayoría de los demás casos. Yo acabé convencido de que era un procedimiento inadecuado, porque lo que hacíamos era centrarlos predominantemente en sus limitaciones, como se había hecho ya, inútilmente y a menudo hasta el punto de la crueldad, a todo lo largo de sus vidas. Prestábamos mucha atención demasiada a los defectos de nuestros pacientes, como Rebeca fue la primera en decirme, y demasiado poca a lo que estaba intacto o preservado en ellos. Utilizando otro término del argot, nos interesábamos demasiado en la defectología y demasiado poco en la narratología, la ciencia olvidada y necesaria de lo concreto. Rebeca mostraba claramente con ejemplos concretos, con su propio yo, con las dos formas de pensamiento y de inteligencia totalmente distintas, totalmente diferenciadas, la paradigmática y la narrativa. Y aunque igualmente natural e innata para el entendimiento humano en expansión, la narrativa viene primero y tiene prioridad espiritual, los niños muy pequeños gustan mucho de cuentos y relatos y los piden, y pueden entender cuestiones complejas expuestas como cuentos y fábulas, cuando su capacidad para captar conceptos generales, paradigmas, es casi inexistente. Esta capacidad simbólica o narrativa es la que aporta un sentido del mundo, una realidad concreta en la forma imaginativa de símbolo y relato, cuando el pensamiento abstracto no puede proporcionar ninguno. El niño sigue la Biblia antes de seguir a Euclides, no porque la Biblia sea más simple, podría decirse lo contrario, sino porque viene dada en una forma simbólica y narrativa. Y en este sentido, Rebeca, a los 19 años, era aún, como decía su abuela, igual que una niña, como una niña, pero no una niña, porque era adulta. El término retardado indica un niño que persiste, el término deficiente mental, un adulto deficiente. Ambos términos, ambos conceptos combinan falsedades y verdades profundas. En el caso de Rebeca y en el de otros deficientes a los que se permite o estimula el desarrollo personal, las facultades emotivas, narrativas y simbólicas pueden desplegarse vigorosa y exuberantemente y pueden producir, como en el caso de Rebeca, una especie de poetisa natural, mientras que las potencias paradigmáticas o conceptuales, manifestantemente débiles desde el principio, se desarrollan muy lenta y laboriosamente. No solo pueden llegar a alcanzar un desarrollo muy limitado, sino también raquítico.
Rebeca comprendía esto perfectamente y me lo había indicado con toda claridad desde el primer día que la vi, cuando me habló de su torpeza y de que sus movimientos descompuestos y desorganizados se volvían integrados, ágiles y organizados con la música. Y cuando me mostró que se integraba frente a un paisaje natural, con una escena con unidad y sentido orgánicos, estéticos y dramáticos. Con bastante brusquedad adoptó, a raíz de la muerte de su abuela, una actitud clara y terminante. No quiero más clases, no quiero más talleres, dijo. No me sirven de nada, no hacen nada por integrarme. Y después, con aquella capacidad para la metáfora o el ejemplo precisos que yo tanto admiraba y que también desarrollada estaba en ella, pese a su índice de inteligencia bajo, clavó la mirada en la alfombra del consultorio y dijo: yo soy como una especie de alfombra viva. Necesito una pauta, un dibujo como el que hay en esa alfombra. Me derrumbo, me descompongo si no hay un dibujo. Contemplé la alfombra mientras Rebeca decía esto y empecé a pensar en la famosa imagen de Sherrington que comparaba la mente-cerebro con un telar encantado que tejía formas que se disolvían constantemente, pero que siempre tenían un sentido. Pensé, ¿es posible una alfombra tosca sin un dibujo? ¿Es posible el dibujo sin la alfombra? Una alfombra viva como era Rebeca tenía que tener ambas cosas, y ella especialmente, con su falta de estructura esquemática, la urdimbre y la trama, el tejido de la alfombra, como si dijésemos, podría descomponerse realmente sin un dibujo. Debo tener un sentido, continuó. Las clases, esas tareas extrañas no tienen ningún sentido. Lo que me gusta de veras, añadió melancólicamente, es el teatro. Sacamos a Rebeca del taller que odiaba y logramos incorporarla a un grupo de teatro especial. Le encantó, la integró. Lo hacía asombrosamente bien. Se convertía en cada papel en una persona completa, equilibrada, desenvuelta y con estilo. Y ahora, si uno ve a Rebeca en el escenario, pues el teatro y el grupo teatral pronto se convirtieron en su vida. No llegaría nunca a imaginar siquiera que se trataba de una deficiente mental. Postdata. El poder de la música, la narración y el teatro es de la mayor importancia teórica y práctica. Esto puede comprobarse hasta en el caso de idiotas con índice de inteligencia inferior a 20 y con el descontrol y la incapacidad motrices más extremadas. Sus movimientos torpes pueden desaparecer al instante con música y baile. De pronto, con la música, sabe moverse. Vemos cómo los retrasados, incapaces de realizar tareas bastante simples, que entrañan, por ejemplo, 4 o 5 movimientos o maniobras en una secuencia, pueden hacerlos perfectamente si trabajan con la música. La secuencia de movimientos que no pueden captar como esquemas resultan perfectamente captable como música, es decir, impregnada de música. Se observa lo mismo muy espectacularmente en pacientes con lesión grave del lóbulo frontal y apraxia. Una incapacidad para hacer cosas, para retener los programas y secuencias motrices más simples, incluso caminar, pese a que la inteligencia se mantenga perfectamente en todos los demás aspectos. Este defecto procedimental o idiocia motriz, como podríamos llamarla, frente al que resulta totalmente infructuoso cualquier sistema corriente de instrucción rehabilitadora, se esfuma de inmediato si el instructor es la música. Todo esto es sin duda el motivo o uno de los motivos de las canciones de trabajo. Lo que comprobamos básicamente es el poder de la música para organizar y para hacerlo eficazmente, además de gozosamente, cuando fallan las formas abstractas o esquemáticas de organización. De hecho, es especialmente espectacular cómo cabría esperar precisamente cuando no resulta eficaz ninguna otra forma de organización.
Así, la música o cualquier otra forma de narración es esencial cuando se trabaja con los retrasados o apráxicos. La terapia o la enseñanza escolar deben centrarse, en este caso, en la música o en algo equivalente. Y en el teatro hay más aún, el poder del papel para aportar organización, para otorgar, mientras dura, una personalidad completa. La capacidad de representar, de interpretar, de ser, parece ser un don de la vida humana, en un sentido que nada tiene que ver con diferencias intelectuales. Es algo que uno observa en los niños pequeños, que uno ve en los ancianos y que uno ve más patéticamente en las Rebecas de este mundo.